Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo evento organizado por EALDE Business School, que en esta ocasión va a versar sobre el mundo del compliance, nuevos retos y desafíos en 2021. Un evento que va a dividirse en dos grandes bloques. Un primer bloque en el que vamos a trabajar un panel en el que me acompañan aquí presencialmente en Madrid dos excelentes profesionales del mundo del compliance, y luego pasaremos a un segundo bloque en el que 4 ponentes de Latinoamérica nos hablarán sobre 4 temas de muchísima actualidad sobre el mundo del compliance, como vamos diciendo. Sin más, vamos a empezar con este primer bloque. Para él nos acompañan, como decía, dos excelentes profesionales. Tenemos a Pilar Chavarría, que es responsable de ética y cumplimiento del Club Atlético de Madrid y que además es la impulsora del capítulo Costa Rica de la World Compliance Association. Por otro lado, tenemos también con nosotros a Eduardo Navarro, que es director ejecutivo de Bicumplen, lo digo bien, Bicompliance, disculpa, y también es vicepresidente de Cumplen, Asociación de Compliance de aquí en España. Bienvenidos. Muy buenas, Pilar. Muchísimas gracias, Sergi, por la introducción y a ALDE nuevamente por la invitación a participar en este Compliance Conference. A todos los que nos están viendo del otro lado, bienvenidos. Espero que podamos transmitirles algunas reflexiones sobre este tema tan interesante y bueno, encantada de poder hacerlo además con un profesional al que respeto muchísimo como lo es Eduardo. Bueno, muchas gracias. Digamos que esto es recíproco porque muchas veces, y es el caso, se supera siempre al compañero. Y nada, agradecer a EALDE, Sergi, Pilar y todos los que estáis al otro lado y patrocinadores que hacéis esto posible. Perfecto, y muchísimas gracias por el apunte, Eduardo, y muchas gracias a todos los colaboradores y patrocinadores que han hecho posible el evento, a la realización que tenemos aquí detrás, que esperemos nos ayuden con todo lo que yo no sepa hacer, como Dios manda. Y sin más empezaremos. Este primer bloque está estructurado de una forma pues, un tanto especial. Vamos a poner en línea tres noticias, vamos a poner 3 titulares que han aparecido durante este año 2021 en relación al compliance y vamos a hacerles pues, una serie de preguntas, básicamente preguntar a nuestros acompañantes, a nuestros panelistas, qué es lo que les evoca ese titular y cómo ven esa noticia como reto dentro de su profesión. Pues sin más, empecemos con la primera de los primeros titulares. El juez declara nulo el despido de Noelia Romero, la compliance que investigó el Barça Gate. Una noticia que ha tenido ha hecho mucho ruido en España y supongo que en el resto del mundo, sobre un caso que además pues, bueno, afecta a un club deportivo muy conocido. Pero la idea no es hablar del Barça Gate, ni de lo que pasó, ni si realmente está bien juzgado o mal juzgado, etc. La idea es que el titular nos evoque dónde acaba, dónde empieza la responsabilidad del compliance officer y cuál es su autonomía real, cuál es su nivel real de independencia e imparcialidad. Y bueno, empezaremos pues, con una gran profesional al respecto y que además, trabajando en un club deportivo, nos puede hablar también de las diferencias que hay, que hablábamos antes, entre lo que es eso, un club deportivo como tal y lo que son empresas en general. Pilar, ¿qué te evoca a ti el tema de la independencia y la autonomía del compliance officer? Bueno, efectivamente, esta noticia que ha sido tan mediática, lo que me trae a reflexionar un poco es sobre la autonomía y la independencia del compliance officer o de la función de compliance en una organización. De hecho, son términos que suelen ser confundidos, pero tanto autonomía como independencia significan cosas totalmente distintas. La autonomía está más dirigido a lo que es la capacidad operativa del área de compliance, el poder contar con un presupuesto, entre otras cosas, y la independencia, que está más relacionada al tema de la neutralidad del juicio que debe de tener un compliance officer para poder generar esa credibilidad, que no esté afectada por otras áreas de negocio y pues que al final la función de compliance está claro que debe acompañar los objetivos del negocio, pero debe ser independiente. Entonces es muy importante que esta autonomía y esta independencia, para que realmente se pueda extraer su verdadera esencia en lo que se busca en materia de compliance,
yo veo súper relevante la actitud de ese profesional de compliance, porque si no hay una actitud, no hay una buena formación, no hay experiencia en ese rol de compliance officer, difícilmente esta autonomía e independencia se vaya a poder ser perceptible. Entonces es muy importante para mí que la formación y la experiencia dan muchísima credibilidad, y ante las organizaciones y en un tema tan nuevo como lo es el compliance, fuera de países donde ya existía, o empresas o sectores muy regulados donde ya existía de antes, es fundamental para poder lidiar situaciones difíciles en la organización. Y por supuesto el tema de liderazgo, y el liderazgo lo da el predicar con el ejemplo. Y bueno, yo veo estas noticias y lo que denoto es una profesional de compliance que precisamente da como ejemplo todas esas características tan buscadas en una función de compliance, como lo es el tema de hacer lo correcto, de liderazgo, de credibilidad, independientemente de pues, las consecuencias que puedan haber a veces. Que eso me lleva al segundo punto, que es el tema de que definitivamente para la función de compliance hay que ver cuál es la fórmula de contratación más adecuada que garantice pues, que la discontinuidad del compliance officer se dé solamente en casos muy específicos y con un informe muy justificado, por ejemplo, o el tema de, bueno, también hay pólizas de seguros de las cuales se puede hablar, pero principalmente que desde la parte contractual ya esté claramente establecido fórmulas de contratación que eviten temas de represalias al compliance por llevar a cabo su función. Correcto, has dicho algo interesantísimo, la idea ya no solo de esto, de la autonomía, la profesionalidad, sino la cobertura, ¿no? Eduardo, hablamos de la cobertura legal que tiene hoy en día un compliance officer. ¿Hasta qué punto puede pensar, me la estoy jugando si lo saco? O al revés, el poder utilizar lo que sé para negociar internamente, ¿no? O sea, podría llegar a plantearse hasta desde esta perspectiva. Sí, así es. ¿Qué encontráis al respecto? A ver, en primer caso, yo creo que en este caso concreto, y ojo, no es por ser del Real Madrid, ¿vale? no porque yo sea del Real Madrid, pues pero acabas de sesgar todo lo que venga a continuación. No. Y es que ha estado muy por encima la profesional que el club, ¿vale? En cuanto al modelo, porque es fácil hoy coger y decir, yo soy un club que tengo compliance, a lo mejor tengo compliance solo porque si no lo tengo no puedo jugar en primera división, que es uno de los requisitos, pero bueno, tengo un compliance officer, le nombro y luego en la medida de lo posible no le doy recursos o intento vigilar su trabajo, hasta el punto que si no logro vigilarlo, como puede ser el caso, intento mediar un despido por medio, que es lo que me decía antes Pilar. ¿Y por quién decide un despido de un compliance officer? Normalmente esos despidos tienen que estar por encima de la gestión, es decir, ¿se le puede despedir? Por supuesto que sí, como cualquier otro trabajador, pero que el despido tiene que, para podérsele despedir, tiene que haber un informe previo y una aprobación por un órgano que esté por encima de la gestión, ¿vale? Eso en cuanto a la respuesta un poco y el pensamiento que me daba a mí el tema del Barça Gate. Y no por ser del Madrid, sino por un poco la experiencia en compliance, que por ser del Madrid habría cerrado la persona jurídica, ¿vale? Entonces... Disculpa una cosa, es que habéis apuntado algo muy interesante, la valentía, los dos lo habéis puesto sí. de manifiesto, esa valentía que dices, bueno, es porque estaba en el Fútbol Club Barcelona, que hace falta narices, perdón en la expresión, pero en otra gran compañía, imagínate, tenemos una compliance officer de una de las Big Four o de una gran consultora o de un gran despacho de abogados, podría darse la circunstancia de que realmente no pudiera llegar a tener esa valentía. ¿Realmente se siente presionado el profesional para...? Porque claro, se dice muy rápido esto de salir en un caso de este tipo. Yo creo que hacer lo correcto no siempre es lo más fácil, y en una función de compliance, los profesionales que estén interesados en trabajar en este sector tan interesante y que tanto me apasiona, hay que ser muy íntegro, muy ético y tener claro que hacer lo correcto debe ir antes de cualquier cosa.
creo que sesgar la credibilidad de la función de compliance en no hacer lo que se tiene que hacer posiblemente pues ponga en duda un poco la profesión, y por eso yo admiro tanto, como tú decías, la valentía en este caso de Noelia, y vuelvo a lo mismo, la formación, la experiencia y una actitud es fundamental para una función de compliance, porque te va a permitir abordar de una manera más acertada situaciones y retos. Estamos claros que siempre en las organizaciones van a haber cosas que mejorar muchísimo, este es un trabajo de todos los días, pero esa experiencia y esa actitud te va a permitir saber cuándo no presionar tanto y cuándo sí. Entonces, eso no te lo da más que la experiencia y un conocimiento muy profundo de la materia. Pues me evoca lo que acabas de comentar a un tema que creo podría ser interesante. Es decir, también es necesario un cierto lobby, ya no hablo de sindicato de profesionales del cumplimiento, ¿no? Es alguien que de alguna manera pueda arroparte o pueda alzar la voz cuando yo no, oye, mira, la asociación o el sindicato, porque es la figura, ¿no?, que más se asocia, pero hablar de sindicato de compliance officers quedaría realmente... Bueno, ahí lo dejo. Bien traído. Me refiero a que realmente se tiene que sentir acompañado el profesional también, ¿no?, de compañeros, compañeras que en un momento de presión pueda tener alguien que lo arrope. Sí, hombre, claro. Yo ahí, bueno, hoy estamos aquí, tanto Pilar por parte de la Junta Directiva de World Compliance Association, en mi caso por Cumplen, ¿no?, la Asociación Española, de cumplimiento normativo. Yo pongo mi caso personal, yo venía de la Dirección de Auditoría Interna Corporativa, y como auditor interno, imagino que muchos de vosotros conocen el Instituto de Auditores Internos, que es un referente a nivel internacional. Y que ha trabajado muy bien por la profesión en cuanto a que la impulsa, la forma, la certifica, la defiende, etc. Y solo hay uno en el mundo, ¿vale? O sea, hay uno con distintas... Esa era un poco la idea también cuando en 2014 arrancábamos en Cumplen, de tener algo que pudiéramos casi llorar juntos, ¿no? O sea, tener ese foro... Año de lágrimas. De foro de lágrimas. Creo que de solo ahí, ¿no? En un sí, y distintas iniciativas, como también como lanza la WORD o como lanza Cumplen, de tener un estatuto del Compliance Officer, pero que a día de hoy también es papel mojado, porque no es una profesión todavía arreglada. Que lo acabará siendo, yo estoy seguro, no sé, lo que no sabemos si van a ser 3 meses o 30 años, ¿no? Esto es como todo. Pero que sí que es necesario, sí. Y que entre tanto lo que tenemos que trabajar es a nivel personal, cada uno en nuestra organización donde nos desarrollemos para buscar esa protección y saber irse de las organizaciones también. Sí. Bueno. Perfecto, o sea, es tan difícil el saber entrar como el saber salir, sí. Lo que estamos diciendo. Perfecto, pues sin más, si os parece, ¿queréis aportar algo más respecto a este tema, esta noticia? Si no, pasamos a la siguiente. Vamos a cambiar de tema, vamos a pasar a un siguiente, digamos, ámbito del compliance, y para ello pues vamos a contextualizarlo con este titular. El compliance puede acabar, como interrogante, ¿el compliance puede acabar con el acoso en el trabajo y con la discriminación? Tremendo titular, el artículo pueden leerlo, pueden encontrar, aquí está la referencia, y la idea es que trabajemos y veamos qué nos evoca el titular en 3 grandes sentidos. Primero me gustaría preguntarle a nuestros panelistas, porque es una duda que me asaltó cuando leí el titular, yo que no soy un profesional del compliance, bueno, ¿hay alguna diferencia entre lo que es el riesgo laboral, la seguridad y salud en el trabajo, y lo que es el acoso y la discriminación desde una perspectiva puramente legal? Pilar, ¿qué consideras al respecto? Bueno, efectivamente, en una organización se puede enfrentar a diferentes riesgos de muchísimos tipos. En el caso específicamente de lo que conversabas, hay, por supuesto, riesgos legales de muchos tipos, hay riesgos relacionados en materia de prevención de riesgos laborales de forma específica, y hay riesgos laborales con un matiz legal más relacionados a lo que es la gestión del recurso humano en las organizaciones. Hay sistemas de gestión de compliance de diferentes tipos, que lo cual al final lo que delimitan es un poco el alcance de cuál va a ser el enfoque de los programas de compliance. De hecho, ya se ha empezado a conversar de algún estándar internacional en sistemas de gestión de compliance laboral de forma específica, pero
tal vez para aterrizar un poco en el tema, lo que sí es cierto es que un programa de compliance que no sea específico a lo que es el compliance penal, bueno, y aun cuando fuera en el caso del compliance penal, el caso de España, uno de los delitos que establece el Código Penal son los delitos contra los derechos de los trabajadores, y pues en esa materia debes de garantizar temas para evitar o minimizar se materialicen riesgos contra la salud pública, contra la salud y contra los trabajadores, y ves todo el tema de prevención de riesgos laborales, y de hecho en mi caso trabajamos muy cerca de esa área, aunque ellos manejan sus matrices y en algunos casos volcamos controles de la matriz de prevención de riesgos laborales a la de compliance más integral para poder ayudar a hacer un seguimiento y una monitorización, y pues por supuesto esos riesgos en materia de prevención de riesgos laborales tienen consecuencias o impactos que pueden ir desde algunos penales a algunos administrativos, y pues al final terminan siendo, es un poco confuso lo que decías porque son riesgos que tienen un matiz legal y de cumplimiento normativo, pero que tienen una pues, calificación. Es que es perfecto lo que dices, porque yo cuando leí precisamente la noticia dije, pero ¿por qué preguntan si el compliance puede acabar con el acoso y la discriminación y no ponen si el compliance puede acabar con la siniestralidad laboral? Sí. No, bueno. Eduardo, ¿por qué? No, yo que soy profano en la materia, ¿no? Sí. Es decir, bueno, a ver, si el tema de cumplimiento a la accidentalidad laboral, hablo también como responsabilidad en muchas ocasiones penal. Por un lado, sigue con, y de hecho lo creo, lo pienso, y allá donde he trabajado, colaboro, lo he tratado de implementar. O sea, una pata importante de compliance es la función de prevención de riesgos laborales, sin quitarle tampoco la autonomía de su trabajo, pero es uno de los temas a vigilar y a cuidar, porque son las personas. En cuanto al titular de si puede compliance terminar con el acoso, pues con el acoso pueden terminar muchas cosas juntas, como es la educación, y es muy heterogénea todavía la cultura en función de los países, y hay distintos grados de avance. ¿Cómo sí puede colaborar? Y creo que por ahí viene traída esta noticia. Pues al final, pues, los canales de denuncia que están siendo obligatorios en Europa a partir de 50 trabajadores, diputaciones, en algunos sectores a partir del primer trabajador, y que están también llegando en Latinoamérica cada vez más fuertes, pues las organizaciones se establecen de 1, 2, 3, 4, 10 o 15 tipos a comunicar, ¿no? Dentro de los que suelen describir, y sin duda uno es el acoso. El acoso, pero además el acoso en cualquier tipo de sus manifestaciones, porque hoy está el acoso sexual, por supuesto, está pues, el moving, está lo que decíamos antes cuando conversábamos, los riesgos psicosociales. Entonces, ¿puede ayudar? Sí. ¿Cómo puede ayudar? Sobre todo a través de la educación, porque si la cultura de toda la organización, la cultura de no tolerancia a ningún tipo de comportamiento, vamos a decir, no ético, la existencia de un canal de denuncia, que el mero hecho de su existencia ya, aunque sea al acosador, le genere el miedo de a ver si voy a ser pillado, porque claro, nadie quiere ser considerado como un acosador, pero el que lo es, lo es. Es una medida coercitiva el hecho de que haya un canal de... El hecho de que haya un canal, pues ya, y que tenga unas garantías, ya hace que el acosador se lo piense, ¿no? Entonces, ¿puede acabar? Pues a ver, no, yo creo que hay como acabar, no, por sí solo no. ¿Puede colaborar? Sí, por supuesto que sí. ¿Cómo en esto? Porque luego además compliance articula un régimen sancionador, articula un elevo, la incidencia no se queda en este cuarto, sino que puedo elevar la incidencia hasta niveles en la organización muy altos, donde seguro hay una tolerancia aún menor a cierto tipo de comportamientos. Sí. Y en este sentido, perdona, te quería preguntar, Pilar, porque sí. que ha introducido lo del canal de denuncias y tal, hará falta, entiendo perfectamente cómo ayudará, pero hará falta mucha cultura para utilizar y mucho aprendizaje para utilizar dicho canal, porque el que haya un canal de denuncia no te exime de que tengas que aportar y justificar lo que estás denunciando, ¿no? Entonces, sí. Ayuda, pero ¿cómo? Sí, normalmente los marcos legales lo que contemplan es la necesidad de contar con un canal de comunicación para que los empleados u otros terceros, no está limitado solo a los empleados, puedan comunicar ciertas situaciones, algunas pueden calificarse como denuncias y otras no, pero definitivamente lo que sí aquí es importante y relacionado propiamente con el tema que conversamos es que, la existencia de un buzón ético o un canal de denuncias que sea debidamente
debidamente comunicado, porque efectivamente no vale de nada tenerlos si los empleados no saben que existen, no saben cómo utilizarlo, no se incentiva esa cultura de hablar y de comunicar situaciones irregulares. Y pues también detrás de cualquier buzón ético debe haber un procedimiento muy claro y documentado de cuál es el funcionamiento de ese buzón ético para precisamente poder contemplar situaciones, por ejemplo, aquí en específico, en el caso de España, que existe la obligación legal de contar con un protocolo de acoso y un plan de igualdad. Lo que se hace normalmente es establecer en el procedimiento que si a través del buzón ético, que normalmente se comunican conductas no éticas, algunas pueden materializarse en delitos o no, pero que pudiese entrar algo de acoso o de discriminación de género, eso debe ser derivado, en este caso, al área de recursos humanos. Te iba a decir, ¿quién es el receptor de ese...? Sí, en ese caso sí se recibe, pero se traslada al área de recursos humanos y lo que se hace es un seguimiento de que efectivamente la investigación se lleve a cabo y pues que haya una resolución y que se cierre en los periodos establecidos y pues como decía Eduardo, yo creo que mucho ahí la función de compliance coadyuva para que esos planes de igualdad y esos protocolos de acoso no se queden solo en el papel, sino que efectivamente esas medidas que decimos que se van a tomar se ejecuten y pues que los hechos sean consistentes con lo que se pone en los documentos definitivamente. Y me lleva entonces a una pregunta, porque habéis comentado que esto es obligatorio aquí en Europa, en España, pues ya como habéis comentado, ¿no? la obligación según el número de trabajadores, etcétera. ¿Qué recomendaríais para países, nos están escuchando, nos están viendo en muchísima Latinoamérica, qué les aconsejaríais en cuanto al aplicarlo de forma voluntaria, sin que haya detrás una obligación legal? Porque realmente debería ayudar a la organización este mecanismo, ¿no? Hombre, yo sí lo recomiendo de la manera voluntaria, sobre todo porque es que se amortiza con la implantación, ¿vale? Poniendo un canal, ya antes de ponerlo lo tienes amortizado. Y no voy tanto, y también a los temas de, por supuesto, de cultura, en el fraude y la prevención de irregularidades, digo, el acoso, como a la prevención del fraude. El hecho de la existencia de un canal, hay numerosos estudios que hablan de los importes de fraude que hay en las organizaciones. Estos estudios hablan de que el mayor porcentaje de fraude se comete internamente por los empleados y hay numerosos estudios además y experiencia personal que cuando estás investigando siempre hay 2 o 3 que lo sabían y por qué no lo han comunicado, ¿no? Entonces a lo mejor no tenían el canal o no lo conocían o no tenían credibilidad en él, no confiaban, pero ya con la existencia, con las garantías, como decía Pilar, la comunicación y demás, ya la gente ya comete menos fraude. O sea, y al cometer menos fraude ya tienes amortizado el canal. Digamos que la forma de comunicarlo existía. Claro. Es ponerle un nombre. Sí. Cuando le pones un nombre a las cosas a veces se lo toman más en serio. Y garantías. Y una garantía. Y garantías, porque luego todo. compliance sí que de alguna manera verifica y está encima del funcionamiento de ese canal. Porque desde compliance no se gestiona lo que es la denuncia. Sí. Bueno, es que depende del tipo de denuncia. Si estamos hablando de acoso y discriminación, se derivan a recursos humanos. Muchas veces se reciben comunicaciones que no son nada relacionados ni con infracciones al código ético o posibles delitos o conductas no éticas y pues... el tema de fraude o de robo. Bueno, pero hablemos de cosas hasta de mínimas, relacionadas con quejas, tal vez de la operativa de la organización se deben de trasladar al área correspondiente, pero por supuesto que si ya entra algo que es creíble y que entra dentro de las facultades del área de compliance, debe iniciarse un proceso de investigación y pues con todas las formalidades del caso y siguiendo lo establecido en el procedimiento de buzón ético. Por eso insisto que es súper importante documentar. Y en el tema de acoso y discriminación que mencionabas, bueno, no sabía si te referías a si era a un compromiso voluntario de parte de las organizaciones. Ya Eduardo lo dijo respecto a los canales de denuncia, que definitivamente
siempre van a ser la mejor recomendación. Hay que recordar que hay mucha carga emocional de quien denuncia al hacerlo, y pues en ese sentido el contar con garantías que protejan de represalias al que denuncia es sumamente relevante, pero que también yo recomiendo muchísimo que en programas de compliance en países donde todavía tal vez el tema de acoso o de discriminación no esté tan claramente establecido, es que es algo que hay que establecerlo, porque hay que recordar que compliance va más allá de los compromisos del cumplimiento del marco legal, hay compromisos voluntarios y que al final terminan colaborando a que pues, la organización tenga una mejor cultura ética organizacional y que colabora pues, a tener una mejor sociedad, y por supuesto en temas de equidad de género, a disuadir esos comportamientos que puedan materializarse en acoso, es que hay que hacerlo, relaciones de respeto y justas en el trabajo, o sea, son temas que sí o sí una organización debe de plantearse y tener mapeado dentro de su Impresionante, matriz. además, me quedo con el aspecto del carácter disuasorio. Y que... Sergi, perdona, y completando además, ¿no?, lo que dice en este caso Pilar, es que lo positivo es tener un único canal en la organización. Es decir, cuando digo un único canal es el canal ético, el buzón ético, el canal de denuncia, llámalo X, como queráis cada organización. Tener uno único, porque así comunicamos solo una vez, todos los esfuerzos en un solo canal, y luego le damos una responsabilidad, que podría ser, por ejemplo, en el caso del Atlético de Madrid, puede ser perfectamente Pilar la responsable del canal y de las garantías del canal. Ahora, que entra un tema de acoso, por supuesto, ahí Pilar irá... se lo traslada al Departamento de Recursos Humanos para que el Departamento de Recursos Humanos, con los plazos establecidos en el canal y que además establece la ley, con las garantías que establece el canal, con los mecanismos, con la herramienta, con el archivo, con todo lo que establece el canal, el personal de Recursos Humanos procese todo lo que tenga que hacer y termine. O el Departamento de Autoridad Interna investigue y termine, o el de Servicios TIC empiece y termine, pero luego todo en un mismo marco, en una caja, porque luego al final tienes que establecer una serie de formalidades necesarias por temas de protección de datos en España o temas de confidencialidad en cualquier organización, y un archivado único y conjunto, ya sea encriptado, sea destruido, sea como se quiera estimar, pero un único canal que sirva focalizando los esfuerzos todos en un único punto, una sinergia, y a partir de ahí que hay que saber dar juego a los departamentos que realmente saben en la casa, en cada uno, de lo que tiene que trabajar. Vaya lujo de explicación, ¿no? Me quedo con dos grandes ideas, y si no me corregís. La primera, el carácter disuasorio del canal de denuncias, no me lo había planteado así, que yo creo que por el mero hecho de tener ese carácter disuasorio ya justifica su aplicación voluntaria, podríamos decirlo de alguna manera. Y en segundo lugar, lo que decías, la importancia de que esté regulado, porque el carácter disuasorio es útil, pero la regulación, los plazos, el que haya una disposición legal detrás y demás, supongo que ayuda mucho también a la función del compliance officer. Y me quedaría una tercera pregunta, que es la cara B, ¿no? Es cómo nos protegemos, que supongo que de alguna manera también estará contemplado, de esas denuncias fake, de estas falsas acusaciones, o simplemente cómo puedo llegar a investigar una acusación que prácticamente no tiene soporte o evidencia física que la respalde. Sí. ¿Cómo lo abordáis esto? Pilar y Eduardo, aquí los dos ya os digo aquí porque... hay mucho para discutir, por eso pero lo saco. bueno, resumiéndolo un poquito, volvemos a lo que mencionaba antes, procedimentar es sumamente relevante. Respecto a los dos puntos que mencionabas, el de denuncias fake o de mala fe, es súper importante establecerlo en el procedimiento de buzón ético, porque así como existen garantías para aquella persona que denuncia de buena fe, deben haber consecuencias y sanciones disciplinarias que se puedan tomar con aquella persona que uno lo hace de forma anónima y que denuncia algo de mala fe o por causar un daño a algún otro compañero en el trabajo. Entonces, ahí es muy importante la parte de sensibilizar a los empleados del correcto uso del buzón ético, y en eso hay que estar siempre comunicando a través de píldoras informativas, por ejemplo, el uso del buzón ético, cuáles son las temáticas, y bueno, en mi caso y en mi experiencia comunicamos también que así como existen garantías que protegen a aquel que denuncia, también existen consecuencias para aquel que lo hace de mala fe.
Y Porque puede dar miedo de que de alguna manera no se tenga en cuenta la presunción de inocencia, ¿no? Parece a veces que el canal de denuncia sea... Pero se tiene que tener en consideración cuando lo tienes que procedimentar y demás. Por supuesto. Claro, y bueno, y el segundo punto que mencionabas, que también a nivel procedimental se debe establecer cuando se recibe una comunicación a través del buzón ético, se califica. Puede tratarse de una comunicación que no está relacionada a una denuncia como tal, puede tratarse de una consulta, y lo que sí entra, que tiene carácter de denuncia, puede ser creíble o no creíble, relevante o no relevante, dependerá un poco del procedimiento de buzón ético o de canal de denuncias que tenga cada organización, pero dependiendo de ese procedimiento que se ha establecido, según vayas calificando esa denuncia que has recibido, llegarán algunas a un proceso de investigación, llegarán otras que se cerrarán antes, y lo que sí es muy importante es documentar. Toda la investigación debe estar muy bien documentada, porque eventualmente como carga probatoria, eso te puede servir para mostrar el buen hacer de la organización en esa investigación, en materia de protección de datos también. Ahora con todo lo de la directiva europea de whistleblowing también va a ser súper relevante, así que sí, yo recomiendo que la existencia de un canal de denuncias o un buzón ético tiene que sí o sí haber un procedimiento. Sí. Una pregunta, Eduardo. Perdona, yo es que soy un poco anárquico, ¿vale? Entonces, perdón. No. Sí. Luego corro. No, porque es dos cosas y muy importantes. O sea, por un lado está la denuncia de mala fe, ¿vale? Y por otro lado, y lo comentabas en tu cuestión, está la denuncia indocumentada. No es lo mismo. Correcto. ¿Vale? No es lo mismo. Es decir, la denuncia de mala fe tiene que tener su castigo, ¿vale? La denuncia indocumentada pues no tiene que tener su castigo. Es decir, las denuncias, y yo por mi experiencia, mayoritariamente casi todas las denuncias son de buena fe. También, en base a mi experiencia, mayoritariamente las denuncias que son de buena fe luego no terminan en las consecuencias que probablemente estaba pensando la persona que ha comunicado. Que a lo mejor tenía unas expectativas mayores y pueda sentir un poco de frustración, ¿no? en lo que es la consecuencia final. Eso no pasa con la justicia en general. Sí, pero la denuncia no es de mala fe, es decir... Correcto. Entonces, por eso también, y es importante algunos matices que establece la propia Directiva Europea para proteger a alertadores, que también habla de, por supuesto, la protección del denunciado, porque tiene que tener posibilidad de audiencia en todas las fases del proceso, etc. No puede tener ninguna medida cautelar que pueda ser más grave que la medida que se aplique al final del proceso en el caso de que sea culpable, pero ahí es importante también darle tranquilidad al que ha denunciado de buena fe, aunque no esté documentado. Sí. ¿Vale? Entendido. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor esa persona pasado mañana tiene que volver a comunicar y ya lo que no podemos es perder la credibilidad en el canal. La credibilidad en el canal, que es la confianza, que es el eje que debe mover toda la política, la cultura, las comunicaciones del canal, tienen que ser tanto para informantes como para, vamos a decir, denunciados, ¿no? en este caso. Y ambos tienen que creer en ella. Aunque no puedan documentarlo, porque seguramente es de buena fe, pero o no saben documentarlo, porque luego si eres capaz de hablar con ellos, al final también pueden ser capaces de documentarlo. Y en este sentido, yo entiendo que hay un régimen disciplinario interno que en base pues, a la gravedad de la denuncia, de lo que sea, pues, bueno, se irá aplicando, pero una vez aplicado ese régimen interno, la empresa debe ir más allá, siendo conocedora, por ejemplo, de un acoso o queda ya a criterio del denunciante que pueda ir a la justicia, digamos, ordinaria. No sé si me estoy explicando bien, Sí. Es decir, claro, puedo ser notificado de que se está cometiendo un delito de cualquier tipo dentro de la empresa y puedo dejarlo con el régimen disciplinario interno o puedo elevarlo o puedo llevarlo a la justicia ordinaria. Si queréis, y cuento un caso real, ¿vale? O sea, no pasa nada porque puede ser hasta casi, no te voy a en primera persona, pero a lo mejor en segunda, en este caso. Por un lado, en la empresa vamos con el régimen disciplinario que no es otro que el Estatuto de los Trabajadores y los convenios legales aplicables. No nos podemos salir de ahí, ¿de acuerdo? Luego ya la empresa puede sugerir a la persona acosada, en función de la gravedad, que interponga la denuncia pertinente. Y ya os digo, yo personalmente he acompañado a una persona a interponer una denuncia a la policía, porque yo además, si ya quieres la protección de la persona, en el ámbito laboral la puedes proteger, y voy a poner un ejemplo, de 8 a 5 de la tarde, ¿vale?
pero de 5 de la tarde a 8 de la mañana no la podemos estar. O sea, esa persona no está acosada por trabajar en mi organización, esa persona está acosada, y me voy, por ejemplo, sexualmente, está acosada por ser quien es y porque hay una persona que ha cogido una fijación con esto. Pero claro, tú no la puedes proteger cuando sale del trabajo y se te escapa de tu alcance. Ahí sí que la recomendación, y fue en mi caso, la recomendación es vamos a la policía y se denuncia. Me gustaría dejar claro una cosa, es que todo el evento gira en torno a los retos y desafíos, por lo tanto no podemos hablar de certezas absolutas y que todas las preguntas que les hago y que les voy a hacer son comprometedoras o no tienen una respuesta correcta, porque precisamente es en lo que debe avanzarse. Para acabar esta noticia, preguntaros simplemente una respuesta rápida, como se suele decir a cada uno. ¿Qué es lo primero que creéis que le falta y a lo que hay que ponerle ganas y piezas en el canal de denuncias? ¿En qué se debería empezar a aterrizar bien todo lo que es esto del canal? ¿En la formación, en la sensibilización, en las herramientas, digamos, más tecnológicas? Bueno, en el régimen disciplinario asociado a ese canal? Yo creo que la organización que tome la decisión de implantar un canal de denuncias, ya sea porque tiene esa obligación legal o porque lo haga de forma voluntaria, tiene que hacerlo con muchísima seriedad y con muchísima objetividad. Eso implica que efectivamente lo que decía Eduardo es fundamental, la credibilidad. El denunciar ya tiene una carga emocional muy fuerte para la persona, entonces pues tiene que haber un procedimiento muy claro de cómo hacerlo, medios de comunicación a través de los cuales se pueda denunciar. Ahora además con todo el tema del anonimato, con la directiva europea de whistleblowing, hay que garantizar ese anonimato y posiblemente hacer de forma presencial o enviar un correo electrónico. Ese anonimato no se puede garantizar. Yo creo que eso va a ser algo que va a incentivar a que las personas pues puedan denunciar más y por supuesto la organización tiene un compromiso muy importante de dar a conocer y de difundir el buzón ético para que la gente se sienta en esa confianza de poderlo hacer y que la experiencia en sí sea una experiencia, aunque no tenga el resultado o la consecuencia final que tal vez esperaba, que sí sea seria, que genere credibilidad, que sea profesional, y uno como profesional en compliance también tiene que tomárselo de esa manera, siendo lo más objetivo posible. Así que es una combinación de procedimiento, de medios de comunicación y de profesionalidad. Sí, es una decisión muy seria implantar un canal de denuncias. Yo, por decirte así en 3 palabras o 2, yo diría primero es desaprender. O sea, muchas veces ya no es hacer como dejar de hacer. Y trabajar, o sea, el canal va a funcionar en cuanto trabajes la cultura. Y ojo, eso que hemos dicho es muy rápido y engloba todo lo que ha dicho Pilar, ¿verdad? O sea, para trabajar la cultura tienes que desarrollar procedimientos, dar garantías, que al final es desaprender. Y yo muchas veces digo desaprender, y la cultura española y la cultura latinoamericana todavía hoy existe lo que llaman el chivato, ¿no? Entonces tenemos que quitar ese estigma, ¿no? Tenemos que trabajar culturalmente. El problema es que intentamos trabajar con la gente cuando ya es mayorcita, que entra en las organizaciones, cuando quizás tenemos que empezar a trabajar desde niños. Yo mi hijo, que tiene 4 años, llega a casa y se chiva de todo. Y está en el colegio y se chiva de todo. Yo no estoy diciéndole que no se chive, porque no quiero generarle eso, ni le digo que está mal, solo intento llevarlo al lado positivo, que le ha dicho. Pero claro, antiguamente sí, sobre todo era no digas eso, no seas chivato, no seas chivato. Correcto. Entonces, esa es un poco... cultura de no chivato. Claro, esa cultura que esa cultura no hemos nacido con ella. Esa cultura se nos ha inculcado año a año, mensaje a mensaje, entonces casi es volver a los orígenes. Hemos dicho lo de desaprender, ¿no? No seas chivato, además. El chivato es el primer apuñalado en todas las películas de cárceles. Entonces, es muy curioso eso. Es desaprender, y al final es muy difícil, y por eso hay que trabajar en la cultura y que la gente pues vea motivos en todo lo que ha comentado perfectamente Pilar para decir, venga, voy a desaprender.
¿vale? Sí, muy interesante. No lo habéis podido resumir mejor. Estoy aprendiendo un montón del mundo del compliance, que pensaba que era un tema de auditoría, de ir mirando si se cumple o no. Vale, esto nos lo acabáis. Seguiremos con una tercera noticia y vamos a cambiar de tema y vamos a hacer un giro radical. Vamos a la parte más tecnológica del mundo del compliance. La noticia de Diario Jurídico habla de que los expertos analizaron el papel del compliance tecnológico en el entorno de las pymes y las startups. Tema que además me consta Eduardo conoce perfectamente, el titular en concreto. Sí. Y simplemente lo que quería es tratar con vosotros, o que mejor dicho, me explicarais cómo estáis viendo el papel de la tecnología, del software, del trabajar en remoto en el mundo del compliance. ¿Es una herramienta, es un coadyuvante, es una necesidad, es algo indispensable? Vale. Ahora, si os parece, voy a empezar al revés, y al contrario, vamos a empezar con Eduardo para cambiar un poco y pasarle a él el primer testigo. No, a ver, la tecnología y el compliance, yo empecé con compliance hace ya, bueno, va camino unos 10 años y han pasado por mis manos muchas herramientas de tecnología, incluso en fase beta. A día de hoy, para que os hagáis una idea, por ejemplo, en tu especialidad en gestión de riesgos, podría decir que me gustan todas y no trabajo con ninguna. O sea, no trabajo con ninguna porque ninguna se adapta a lo que yo tengo en la mente. Totalmente de acuerdo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Yo con esto siempre cuento una anécdota que me contaba mi padre, que voy a permitirme, ya que saca a mi hijo, voy a sacar también a mi padre, que paz esté, y es la siguiente, ¿no? Y la cuento siempre cuando alguien está contratando tecnología. Y es una pequeña historia de un pueblo en el que coge y resulta que el hombre del pueblo se casaba con la mujer del pueblo al lado en el pueblo de la mujer. Y la mujer le dice, oye, mira, tú te vas a hacer el traje donde el sastre de mi pueblo, que es el mejor sastre de la provincia. Y el hombre dice, bueno, a ver, si lo dice mi mujer, pues yo me caso en esa iglesia y el traje me lo hace el sastre este. Va, se toma las medidas y el día de la boda va, se prueba el traje y empieza con el traje y resulta que una manga le quedaba larga y le dice el sastre, no, usted me saque un poquito la manga así y tal. Ahora la otra le quedaba corta, nada, pues este se pone así y las perneras igual. Y ya entra el hombre así en la iglesia y toda la iglesia dice, hay que ver qué amor fue el hombre y qué bien le ha hecho el traje el sastre de nuestro pueblo, ¿sabes? Entonces, esto es lo que le pasa a muchas empresas cuando contratan tecnología de compliance, que al final viene alguien y te vende una herramienta y después de que te vende la herramienta empiezan a ver cómo adaptamos la empresa para que la herramienta valga. Y no al revés. O sea, vamos a ver, usted tenga una empresa y luego mire la herramienta que le vale y si no le vale ninguna no tenga herramienta. Esa es mi primera opinión. O casi contrata, en vez de un vendedor de herramientas, contrata a un consultor que te diga cuál puede ser la herramienta más útil, porque luego los ajustes e ineficiencias internas son muy caras. Y vas a acabar cambiando la herramienta en 3 años, porque estás hasta las narices de reclamarle al proveedor el tema de la herramienta. Entonces, a partir de ahí es súper necesario porque ayuda, porque deja rastro, pero claro, tiene que ser en su justa medida y no es lo mismo al pobre autónomo, que es uno consigo mismo, a una empresa del IBEX, ni que te conlleve tampoco más tiempo de gestión del que tienes para trabajar, porque si no, o sea, son muy, muy necesarias, las hay muy, muy buenas, pero no podemos ser víctimas de las herramientas. Y mi recomendación, ojo, es tenerla. ¿Vale? Correcto, no sé. Bueno, Por tu pues, parte, ¿cómo lo ves, Pilar? yo no tengo anécdota que contar, pero aparte de lo que decía Eduardo, que sí es cierto que la plataforma tecnológica que se contrate en una organización debe ser la más adecuada para la organización. Yo creo que eso además dependerá mucho del profesional de compliance que esté detrás también de esa contratación y de saber muy bien lo que se necesita para la organización para que al menos lo que se contrate sea lo más adecuado. El apostar por innovación y el apostar por plataformas tecnológicas efectivamente es algo que ayuda muchísimo a
a la gestión de los sistemas de compliance o de los programas de compliance. Hay plataformas actualmente de muchísimo tipo, como puede ser las mismas de canal de denuncias que conversábamos ahora además con la directiva europea de whistleblowing han salido al mercado muchas plataformas que van a poder garantizar esa comunicación encriptada, que están certificadas en seguridad de la información, en que van a poder garantizar el anonimato, plataformas para hacer due diligence de terceros, plataformas para el seguimiento y monitorización de controles, que ayuda a un mejor seguimiento de esa matriz de controles. Y en resumen, lo que todas estas plataformas te permiten es pues, poder contar con información de mejor calidad, un análisis más analítico, más inteligente de esos datos, pero como siempre digo, podrá tener una organización la mejor plataforma, que eso no sustituye la labor que deba tener el rol de compliance, que eso es vital. O sea, una plataforma va a ir acompañada de una buena persona o de un buen equipo de compliance que sepa gestionarlo para que realmente coadyuve a la administración de ese programa de compliance. Estoy 100% de acuerdo, además es un tema que compartimos en el mundo de la gestión de riesgos, como decías. El tema de las herramientas yo creo que tiene que ser y es necesario un argumento de venta, el decir, pues que con esta herramienta te lo hace todo. A ver, claro, el lo hace todo, cuidado, no, porque el que lo tiene que hacer todo es el gestor, el responsable, el risk officer, quien sea. La herramienta, como siempre, pues, si en el caso de riesgos es un coadyuvante, realmente sí que te permite tener una visión pues, más global, te permite ordenar la información, te permite hacer dashboards y paneles muy interesantes, pero si no hay alguien que sepa poner el contenido, si lo que entra es malo, lo que sale de la herramienta va a ser malo. Y supongo que pasa algo muy similar con el compliance, ¿no? Y te iba a preguntar, Eduardo, porque me has comentado tú, entre pymes y grandes empresas, ¿dónde está la diferencia desde el punto de vista tecnológico? Hombre, a ver, la tecnología yo creo que afortunadamente hoy es asequible. O sea, hoy... Y yo tengo un software con un tema en concreto, pero entonces lo que es replicar software es asequible. O sea, hoy quien no tiene tecnología también puede ser por una decisión personal o un miedo a una resistencia al cambio en lo que es contratar tecnología. Una vez que ya la hay y es igual de buena tanto para pymes como para IBEX 35 en España o principales empresas a nivel mundial, ¿qué es lo que tiene que suceder? Pues lo mismo que sucede en el día a día. O sea, una gran empresa tiene 16 departamentos. Los 16 departamentos tienen sus silos que quiere además que nadie entre, como es como su nicho, aquí nadie entra, esta es mi información, yo la gestiono, yo la exploto. Entonces al final lo que hay que hacer es departamentalizar más las herramientas, segregar usuarios, que yo creo que ahí es donde pues empezamos que suben los costes de las... Y luego también en sobre qué la montas, pues al final, como decíamos, a lo mejor el autónomo no tiene nada, no se la monta sobre nada. El local y... Claro, y luego viene otra y no, yo es que tengo esta, pero claro, es que nosotros como ERP tenemos estos dos que son muy famosos y ya quiero que funcione y ya empiezas a tirar APIs de una a otra para que funcione, bueno, y adiós y la madre, ¿vale? Perdonadme la expresión, pero eso encarece. O sea, encarece el integrar herramientas, encarece la segregación multirol por funciones en función de lo que quiere hacer cada uno, luego que cada uno va a pedir, porque como tiene departamentos, tiene personas, tiene peticiones, cada uno va a pedir una cosa y esas son las cosas que al final están encareciendo. O sea, lo que encarece no es el software, sino el cómo voy a usar ese software. El cómo gestiono las identidades. El cuántos, el etc, y qué quieren sacar del software. Que si muchas veces yo... Como auditor interno digo, si al final, y sucede, si tú tienes el software del autónomo, aquí entran 10 y en el informe al final ves 10, y cuando es el software de la grande, aquí entran 10, 2 este departamento, 1 este, y luego aquí nos suma 10 cuando sacas el informe integrado, que empieza cada una, y te empieza a descuadrar, es decir, y eso sucede. Eso es lo que tenemos que... Pues pasa muchísimo, ¿no? El recelo me ha parecido excelente, ¿no? Hay que compartimentar después el recelo a compartir la información. Sí. Cuando dentro de una organización tenerla integrada tendría que ser lo sumo. Y les pasa a los gestores de riesgos, supongo que en compliance también, que a veces se ve a la figura como alguien que busca ineficiencias o que busca qué estoy haciendo mal. En gestión de riesgos realmente lo que se busca es incertidumbre, no ineficiencia. Sí. En cumplimiento supongo que se busca oportunidad de mejora, más que
ir señalando? Bueno, es que ahora que hablas de riesgos y el efecto de la incertidumbre en la consecución de los objetivos, que así lo define la ISO 31000, precisamente un profesional en compliance que no tiene claro que para lograr sus objetivos de compliance, que esos objetivos tienen inherentes riesgos, así como el resto de la organización, y desde el área de compliance no se ayuda a reducir esa incertidumbre, esa variabilidad a través de controles que precisamente te permiten reducir esa incertidumbre, poder actuar y operar una organización desde el enfoque preventivo y desde el enfoque de optimizar procesos. O sea, es que, bueno, no sé qué estará haciendo, pero definitivamente un profesional de compliance debe manejar muy bien el tema de gestión de riesgos. Y eso está totalmente claro. Para lograr sus objetivos tiene que tener claro que la gestión de riesgos es parte integral de esa función. Sí. Bueno, de hecho, al final, bueno, hoy el compliance tiene muchas bibliotecas, ¿no? Podríamos rellenar muchas bibliotecas con libros de compliance y gente que decimos que sabemos y que no tenemos ni idea, ¿no? Pero todo el pilar en España, por ejemplo, del compliance, por desgracia y por suerte, son 6 puntitos en el Código Penal, el artículo 31 bis. 6 puntitos, o sea, caben aquí en mi mano, caben los 6 puntos que tiene. Esto explícamelo, porque no... Sí, que es el modelo, sí, porque el Código Penal se puso a legislar como si fuera una ISO. En vez de decir esta es la incidencia, esta es la pena, que es lo que tiene que hacer un Código Penal, en este caso, en la imputación de la persona jurídica, dijo: oye, pues si después de que se comete el delito imputable a la empresa o a la organización, resulta que quien lo ha cometido no es el administrador, sino es una persona que tendría que ser de las vigiladas, y tú como empresa tenías un modelo que cumple los siguientes puntos, tienes un eximente o un atenuante. Y ahí es donde se impulsa el compliance en España, y seguramente, bueno, yo he visto modelos en México que están copiados y pegados en en algún distrito federal, ¿de acuerdo? Costa Rica también, tienes casi como un copy-paste. Claro, y es que 6 puntos. El punto número 1 es gestión de riesgos. Es identificar los riesgos que se pueden cometer en la organización y los procesos donde es. Sí. Ese es el punto 1, igual que luego el 4 está en el canal de denuncia, ojo. El 5 que es el régimen sancionador, y el 6 la verificación. Entonces la forma de procedimentarlo, de redactarlo y de escribirlo es crítico a la hora de implementar un buen marco de compliance en una organización. El proceso sí. Sí. Sí, y efectivamente tiene el programa que está el modelo muy bien documentado, pero ya luego entramos al concepto de eficacia, que eso te lo define otra serie de actividades y cosas que haces para que realmente lo que está documentado se lleve a la práctica. Así es. ¿Y cómo descendemos para finalizar ya al nivel de la pyme? Es decir, hablo de la pyme, de la microempresa, 4 o 5 trabajadores. Sí. ¿Tiene sentido el concepto compliance a este nivel? A ver, como cultura sí. ¿Vale? O sea, como cultura sí. ¿Qué sucede? O sea, yo sinceramente, viene un autónomo, pues no le implantes, porque si esto es para vigilar la comisión de delitos y estás tú solo, con que no los cometas, vale. ¿Vale? Entonces... O con que no se lo digas a nadie. ¿Vale? O sea, o sea, quiero decir, en ese sentido, entendido. ¿Qué sucede? Que luego ahí empiezan a ver lo que es negocio alrededor de... Negocio no de compliance, sino negocio gracias a tener implantado compliance, o al revés, ¿no? Al revés, empiezan a haber regulaciones en la ley del seguro, empiezan a haber regulaciones en la prevención de blanqueo de capitales que te empiezan a obligar, como sujeto obligado, por la redundancia, a tener ciertas medidas, y ya las tienes que tener. Luego, además, ¿qué pasa? Que la ley, cuando se estableció, decía que hablaba del beneficio. Tú como organización tienes que tener cuidado del beneficio directo o indirecto. Cuando la Fiscalía General del Estado en España interpreta el beneficio indirecto, interpreta el beneficio que consigue a través del ahorro de costes al contratar a un proveedor en lugar a otro. ¿Qué sucede? Que ese ahorro de costes que puede tener un proveedor en lugar de otro puede ser por no pagar la seguridad social a su plantilla. ¿Qué es lo que hace la gran empresa? Y ya estamos en el año 6. Pues la gran empresa empieza a exigir a sus proveedores ciertas medidas cada vez más grandes de modelos de compliance. Y si no, no trabajas para ellos, por un lado. Por otro lado, las licitaciones públicas empiezan a exigir, igual que exigen planes de igualdad, empiezan a exigir modelos para tener que si tienes esto implantado para poder licitar. Entonces, se ven abocados a tener que implantar modelos
cuando realmente en su día a día yo no se lo recomendaría. Entonces es perfectamente extrapolable a lo que hablamos de la gestión del riesgo como oportunidad. ¿Podemos hablar del compliance como oportunidad también? Sí, Pilar, ¿lo ves? pero bueno, sí es importante decir que el programa de compliance debe ser un traje a la medida de cada organización y habrá que analizar cada caso en específico porque un poco en línea con lo que tú decías, yo creo que siempre se debe de apostar por ajustar ciertos controles y políticas a la realidad de esa organización, por más si es pequeña, obviamente dependerá si es unipersonal, pues no hace mucho sentido, pero que si hay buenas prácticas que se pueden traducir a esa pyme, que puede ser una pequeña o mediana empresa, y que trabajar muy en línea de esas buenas prácticas y en la construcción de una cultura ética organizacional, y eso poco a poco irá derivando a algo O más. sea, algo más como de utilidad, que es lo que hablábamos al principio muchas veces cuando me preguntaban, ¿es necesario que tenga un sistema de gestión de calidad, de medio ambiente o de gestión del riesgo? A ver, es preferible que tengas cultura del riesgo a que tengas un certificado. Supongo que compliance para pequeñas y medianas empresas en las que no es obligatorio, hay muchas herramientas del cumplimiento que tú puedes incorporar sin tener un marco global de cumplimiento, ¿no? Sí. Es lo que me... Y que te va a valer para más cosas, no solo para compliance. Porque compliance, al final, eso te vale para modelos de prevención del fraude. Sí, es que al final el compliance, uno de sus principales fines es trabajar desde un enfoque preventivo, o sea, que hablamos de sistemas de gestión de compliance y de modelos de compliance como algo muy estructurado, pero efectivamente llevado a la pyme puede tratarse simplemente de buenas prácticas, de procedimentar. Tú que estás en materia muy metido en el tema del riesgo, sabes que un control no documentado es un control inexistente, es crear cultura. Sí. Perfecto, pues muchísimas gracias. No sé si les habrá pasado como a mí, sé que he aprendido en esta casi hora de compliance. No, de verdad, muchísimo. Y lo que me quedo como reflexión es que con el tiempo que llevo intentando entender lo que es el compliance, como hasta ahora con este panel, con este conversatorio, no he llegado a tener esta idea tan aterrizada. Igual también es un poco culpa de que no se está comunicando o no se está explicando como se debiera lo que realmente implica el compliance, que es muchísimo más que el control interno, muchísimo más que la auditoría, muchísimo más que el cumplimiento legal. Me quedo con esta idea. Tengo que agradecer a Pilar y a Eduardo su asistencia, su experiencia, todo lo que nos han sabido comunicar. Y aquí acabaremos lo que es la primera parte, este primer bloque que hablábamos del conversatorio. Eduardo nos dejará porque lamentablemente tiene otro compromiso, tiene que salir, pero Pilar se queda con nosotros y me ayudará en todo lo que son los temas de preguntas que ustedes realicen a los panelistas que vendrán a la hora de LATAM y que nos hablarán sobre diferentes ámbitos, sobre diferentes aspectos relacionados con el compliance. Y con esto vamos a empezar con Fidel. Fidel nos va a hacer la primera de las presentaciones en las que va a hablarnos de la importancia de los mapas de riesgos, precisamente lo que hablamos ahora, qué relación hay, la importancia de los mapas de riesgos en la prevención de delitos financieros. Pues yo creo que una muy buena ponencia para empezar, ¿no?, a poner y de alguna manera empezar a vislumbrar con una cuestión práctica lo que nos estaban explicando muy bien Pilar y Eduardo, ¿no? Es el cómo se complementan, cómo se unifica riesgo y cumplimiento, pues con una cosa tan al día como es el delito financiero. Nos vemos en unos segundos con Fidel.